Bien, pues voy a hacer el resumen de la mejor partida de la jornada. A mi modo de vista, y creo que para todos los aficionados que han estado siguiendo la retransmisión, pues sin lugar a dudas, Carlsen contra Howell, ¿no? Bien, la partida ha empezado con una apertura española. Concretamente, Howell ha elegido la berlinesa, ¿no? Bueno, la idea de la defensa de la apertura de esta variante, es las negras pretenden capturar en E4 para posteriormente he metido la pata un momento. Para posteriormente llegar a un final sin damas en el tablero, donde actualmente hay mucha teoría. Y bueno, no es fácil para las blancas imponer la ligerísima ventaja gracias a su mejor estructura. En lugar de entrar en este final muy conocido, Carlsen ha elegido un esquema más bien sólido, buscando sacar a su rival de las posiciones más conocidas, más teóricas, y obligándole a pensar de entrada, y así evita cualquier tipo de preparación, ¿no? Bueno, las negras han continuado con alfil C5. Otro esquema típico es continuar con G6, alfil G7 y previamente jugando D6. Es una cuestión de gustos. Yo particularmente me gusta más el esquema con el fianchetto del flanco de rey por las negras, pero evidentemente alfil C5 es una opción teórica, ¿no? Bueno, las blancas han jugado de una manera más o menos lógica, y en este momento Howell ha realizado un plan no tan conocido con torre 8. Existe teoría con D5, aunque torre 8, bueno, también se puede usar, y quizá prefieren retrasar la opción, Howell prefiere retrasar la opción de romper en el centro, ¿no? Bien, tras la última jugada de las blancas con alfil G5, precisamente lo que hace Carlsen es clavar el caballo de C6, y eso provoca que los planes con D5 ya sean mucho más complicados de realizar. Evidentemente, las negras cambian de plan y reciclan su alfil a F8 con idea de jugar con D6. Vemos también que D6 no es posible por simplemente D4, y el avance del peón a D5 provoca que las blancas estén ganando material. Bueno, tras alfil F8, las blancas han continuado con el desarrollo habitual, y se ha producido una posición interesante en que Carlsen ha decidido realizar el típico avance central con D4 ocupando las casillas centrales, aunque lo realiza en un momento en que tiene el peón D4 desprotegido, es decir, las negras indirectamente están presionando ese peón y tienen en cartera un avance como G5 para poderlo capturar. Torre 1 era la alternativa, defendiendo este peón antes de realizar el avance del peón central. Las negras han capturado en D4, obligadas ante el avance del peón blanco a D5, y tras caballo D4, alfil D7, Carlsen se ha visto obligado a cambiar en C6 debido a la amenaza de G5 seguido de caballo por E4. Tras el cambio en C6 y la retirada de D3 protegiendo el peón de E4, nos hemos encontrado con una posición parecida a las de la española variante Steinitz, donde en muchas ocasiones las negras reciclan sus piezas mediante C5, alfil C6, el alfil lo tienen en E7, con lo cual pueden realizar la maniobra de caballo D7 para simplificar la posición ofreciendo el cambio de los alfiles de casillas negras. En este caso, más o menos, Howell ha intentado ese tipo de idea al movilizar su alfil a E7, de este modo libera a la dama de la clavada y puede plantearse el esquema citado con C5, alfil C6 y caballo D7. Esta posición es un poco mejor para las blancas debido a que es más flexible movilizar las piezas blancas. Las blancas tienen un claro plan avanzando en el centro con F4 y E5. De todos modos, creo que muchos esperaban a que, por ejemplo, Carlsen jugara una jugada como dama C2, preparando incluso torre a E1 antes de jugar F4. En ese caso, creo que las negras habrían ofrecido el cambio de alfiles de casillas negras con caballo H5 para simplificar la posición y un poco
buscar casillas para sus piezas, ya que disponen de menos espacio en el tablero. En lugar de eso, Carlsen ha ido directamente por su rival jugando F4 y ha tenido que prever una jugada curiosa como Dama B8. Dama B8 no es curiosa porque me hace Dama por B2, sino porque al sacar la Dama de la diagonal de 8 a H4, amenaza trucos tácticos relacionados con caballo por E4 o incluso caballo D5, aprovechando la indefensión del alfil de H4. Por ejemplo, una jugada como Dama E2 se encontraría con caballo por E4 y las negras estarían ganando un peón. Debido a Dama B8, las blancas se han visto obligadas a capturar en F6. Supongo que esta idea ya estaba prevista por Carlsen antes de realizar el avance F4 y posteriormente ha continuado con E5 sacrificando el peón. La idea de E5 es habilitar la casilla E4 al caballo y de este modo iniciar un ataque en el flanco del rey. Bueno, aquí las negras no disponían de demasiadas alternativas. O capturaban el peón, que es lo que ha pasado en la partida, o jugaban de una manera más pasiva con alfil E7. Alfil E7 no creo que hubiese cambiado mucho la situación. Las blancas podrían continuar con Dama H5 y la captura es lo más razonable. Y la posición crítica se ha alcanzado después de caballo E4. En este momento, las blancas plantean una amenaza directa como caballo por F6, seguido de Dama H5 o peón por E5, abriendo toda la posición del flanco del rey. Las negras tenían que tomar una decisión y esto no era fácil. Jugadas como alfil E7 se pueden encontrar con diversas opciones. Dama H5, que es una jugada fuerte, con F5, ya que F6 no es posible por alfil C4 jaque y está colgando el alfil de D7, o incluso con alfil C4 directamente, que amenaza el alfil de E6, pone el ojo sobre el punto F7 y, por ejemplo, en una posición como alfil E6, después de alfil por E6, peón por E6 y peón por E5, las blancas tendrían una clara ventaja. La dama estaría entrando por G4 o por H5 y la posición negra es desagradable. En lugar de eso, la mejor jugada de las negras seguramente en esta posición pasaba por realizar Dama de 8, con el objetivo de proteger el alfil de F6. Quizá Howell se asustó o no vio que tras Dama H5 disponía de defensa. Es cierto que tras Dama H5, que amenaza peón por E5 debido a la presión sobre los puntos F6 y F7, no sería posible tomar en F4 debido a torre por F4 y las blancas incrementan su presión sobre el enroque, pero sorprendentemente podrían continuar con G6 escupiendo un peón, devolviendo material, y de este modo más o menos consolidarían su posición. Por ejemplo, si Dama H6 alfil G7 y la dama blanca no tiene dónde ir, tendría que ir a G5 ofreciendo el cambio de damas, con lo cual las blancas perderían la ventaja, o caballo por F6, dama por F6, y en el caso de ahora jugar dama H6, las negras podrían continuar con E4 poniendo un cerrojo al ataque blanco. En lugar de eso, Howell nos sorprendió a todos, a pesar de que era una jugada que habíamos analizado superficialmente, con una captura como dama por B2. Dama por B2 es una decisión muy arriesgada, y además en este momento las negras disponían de muy poco tiempo. Pero lo más increíble ha sido la respuesta de las blancas a dama por B2. Tras analizar durante un rato una jugada como dama H5, manteniendo las amenazas sobre caballo por F6, peón por E5 o incluso alfil C4, con una posición muy interesante para las blancas, Carlsen ha sorprendido a todos con F5, bloqueando la posición. Claro, aparentemente esto dejaba a las negras más libres a la hora de defender su posición, ya que no tenían que estar pendientes de F por E5 abriendo la columna F. La partida ha continuado con torre D8, habilitando la casilla E8 al alfil para la defensa. Carlsen ha situado su alfil en C4, alfil E8, defendiendo F7 y dama H5. En este momento se ha empezado a vislumbrar la idea de Carlsen, aunque no veíamos bien cómo iba a progresar. Y es que el caballo de E4 es la pieza fundamental de la posición. Vigila
todas las casillas claves, como D2, C5 y C3, no puede ser desubicado de su colocación, y además permite en ciertas ocasiones lanzar un ataque con la captura caballo por F6. Aquí aún era pronto para ver lo que iba a pasar. De hecho, Howell se ha defendido más o menos de una manera muy razonable con torre D6. Ahora es evidente que la captura en D6 no es posible, porque las negras, tras capturar en D6 y D5, se quedarían con dos peones por la calidad y un centro fabuloso, ¿no? Pero la clave reside en la posición y en que las negras no pueden mejorar. La partida continúa con torre B1, dama C2, quizá un dama A3 podría ser una alternativa, pero no hubiera cambiado el desarrollo de la lucha. Y ahora simplemente Carlsen ha defendido su caballo de E4, clave de la posición, y ha mejorado la colocación poco a poco de sus piezas. Rey F8 es una jugada también lógica. El rey busca la casilla E7 en caso de necesidad, una casilla segura aparentemente. Y ahora, jugada de una manera muy tranquila, las blancas han mejorado la colocación de su rey. De este modo evitaban problemas en la primera fila o en la diagonal G1 a 7. Tras torre D8, rey H2, hemos podido ver en directo cómo las negras se habían quedado sin ningún contrajuego y las piezas blancas, especialmente el caballo, el alfil y el peón de C3, controlaban toda la posición, ¿no? Evidentemente era necesario buscar nuevas amenazas, ya que por sí sola la posición no caía, ¿no? Entonces, Howell se ha quedado sin jugadas, ha empezado a maniobrar con la dama, pero es lo único que ha permitido es que Carlsen mejorara la colocación de su torre, una pieza más que entraba en juego. Fijémonos que igualmente las dos piezas menores sostienen la posición, y no hay por tanto debilidades. Tras la entrada de la torre en B7, las negras se han visto obligadas a defender el flanco de dama, y Carlsen ha buscado nuevas ideas. Con su retirada en F3 plantea amenazas como caballo por F6 y dama por C6. Nuevamente, Howell ha intentado contraatacar defendiendo C6 y una nueva y aparentemente inofensiva jugada de Carlsen. Pero, como vemos, la dama desde 2 tiene muchas virtudes. Puede habilitar un alfil B3 para pasar la dama, puede habilitar un ocasional dama E3 que pueda provocar un ataque doble sobre los puntos H6 y A7, e incluso las blancas pueden jugar un alfil A6 para capturar el peón de A7. Y en este momento se ha producido el error definitivo, cuando ya tenía poco tiempo en el reloj. Las negras han realizado ya, superadas por la presión, una jugada como torre E7, que justo ha hecho encajar como un puzzle todas las ideas de Carlsen. Aquí la posición se ha decidido tras caballo por F6, por F6 y el sacrificio del alfil de C4 mediante dama E3. Dama E3 plantea una doble amenaza sobre H6 y A7, y la clave es que las negras no pueden capturar en C4 debido a dama por H6, rey G8 y torre F3 con un ataque de mate decisivo. La torre D7 ha tapado la salida del rey al centro. Esta torre se ha visto obligada a volver a la misma casilla y el jaque en C5 ha resultado decisivo nuevamente. Si ahora la rey se dirigía hacia el flanco de rey, las blancas con torre B4 para pasar la torre por G4 conseguirían un ataque de mate. En lugar de eso, las negras han tapado con torre D6 y tras torre C7 la posición es desesperada. Pero aún faltaba la guinda. Tras un dama C2 buscando algún cierto contrajuego, Carlsen ha aprovechado la clavada de la torre D6 con torre C8 que decide inmediatamente la partida. Las negras no pueden capturar en C8 debido a dama por D6 y tras torre D7 nuevo mazazo con alfil E6, idea que ya habíamos analizado en algún momento anterior. Si peón por E6, peón por E6, las blancas ganan por las amenazas sobre las torres y el rey negro. Aquí se acabó la partida, porque después de alfil E6, rey E7, las blancas ganaron calidad, y aunque Carlsen estaba ligeramente apurado de tiempo, la partida se decidió sin ningún contrajuego. Bueno, eso es todo por hoy, espero que hayan disfrutado con la retransmisión. Un saludo a todos y hasta la próxima.